Un saludo para todas las personas que ven los videos de el canal Tertulias sobre filosofía de la ciencia. En el día de hoy voy a hacer una disertación en relación con un problema que es permanente dentro de la filosofía de la ciencia, dentro de las discusiones de la ciencia contemporánea, que requiere de la suficiente atención, llamémoslo así, y es una especie de debate, división, ruptura entre los partidarios del realismo científico que defienden el objetivismo, la verdad objetiva, el conocimiento independiente de- del mundo, el- la forma eh, positiva de construir conocimientos y el considerar que hay leyes de causa y efecto en el proceso de conocimiento del mundo y además de que el mundo tiene una forma de comportarse lógicamente. En relación con eso, entonces, hay una postura que se opone, y es que históricamente los conocimientos científicos son resultado de una construcción social histórica que tiene que ver con una serie de elementos, llamémoslo de tipo dinámico de las estructuras del pensamiento y de las relaciones de poder dentro de la sociedad que condicionan la manera de construir conocimiento. Son dos extremos. Por supuesto, entre esos dos extremos hay unas posturas intermedias. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer la disertación en relación con tal postura, tales posturas. Bien, primero que todo, pues podemos decir que la ciencia, que es una actividad social, es una actividad industrial hoy por hoy, es el fenómeno más impactante de la cultura moderna y contemporánea, y al mismo tiempo es de un carácter muy complejo. Sus logros han deslumbrado a generaciones, han desafiado los antiguos mitos, ha logrado lo que antes solo los sueños de mentes visionarias podían tal vez imaginar. A través de la actividad científica se ponen en juego las habilidades cognitivas más especializadas que la especie humana ha podido desarrollar. Las construcciones de la ciencia dan razón de un impresionante arsenal lógico y sus éxitos benefician a amplios sectores de la sociedad. Eh, Sin descontar que esto está relacionado con unas estructuras de, de poder y de economía en los cuales pues está inscrita la actividad científica. Sin embargo, la ciencia en tanto empresa humana está expuesta al riesgo de la imprecisión, que eso es otro elemento que hay que tener en cuenta siempre, que no hay que olvidar y que muchas veces la gente olvida. También es susceptible de un razonamiento engañoso, falaz, también que está motivada por el vaivén de los intereses personales o de los grupos de poder. En ocasiones es considerada la causante de los peligros más radicales que amenazan la habitación del hombre dentro del planeta. Y cuando hablo del hombre me estoy refiriendo tanto a hombre, mujer y demás seres humanos que no se identifiquen con los géneros hombre-mujer. Y por supuesto que ponen en peligro la misma estabilidad del planeta. Ahora bien, el éxito de la ciencia permitió que la reflexión en torno a la misma adoptara visos de optimismo,
lo que dio origen a una apología, una defensa a ultranza y un deseo por entronizarla como un saber auténtico, propio, puro, cuyo estilo y método debería seguir todo saber que quisiera considerarse válido y aceptado, digno de ser transmitido y aprendido. Esto es en alguna medida una sustitución de lo que antiguamente fue el paradigma de la religiosidad en, en Europa y en el mundo occidental. Al mismo tiempo, la prosperidad rodeada de quienes la defienden ocultó posibles objeciones que hubieran enredado la consolidación del progreso científico. No debemos olvidar que en el avance de los conocimientos científicos se cometieron injusticias y muy probablemente crímenes. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se fueron enunciando preguntas que ponían en jaque la imagen tradicional de la ciencia. Y surgen preguntas como las siguientes. ¿Puede hablarse de método científico cuando lo que nos muestra la historia de la ciencia está muy lejos del ideal de un rigor y de un orden? Aquí estamos recogiendo algunas ideas de Paul Feyerabend, que en su obra Adiós a la razón planteó. También nos podemos preguntar si el interés del científico es ir hallando verdades, como es que éstas siempre están del lado del políticamente más fuerte. ¿Será que las verdades halladas en la ciencia están del lado de quien es políticamente más fuerte o de quien es económicamente más fuerte, refiriéndonos a quienes la financian? Nos preguntamos cómo decir que la ciencia usa lo más excelso del pensamiento humano cuando ni siquiera prevé la extinción de los seres humanos que están pensándola. Nos podemos preguntar también, ¿acaso todo conocer puede englobarse en lo científico? Es decir, que solamente podríamos validar como conocimiento lo que es catalogado como científico. ¿Acaso no hay otro tipo de saberes que también son conocimiento? ¿Dónde quedan las preguntas más urgentes para la especie humana? También nos podemos preguntar, ¿no es el científico simplemente un individuo que hace parte de un colectivo, de una comunidad que está entrenada para responder preguntas previas aprendidas en su formación desde los manuales? Y que por lo tanto hay una especie de disciplina para perros, como también en su momento lo dijo Paul Feyerabend. Cuestionamientos como estos fueron tomando diversas formulaciones y alcanzando mayores espacios académicos en los más altos tonos, preguntas que se fueron refinando y dieron origen a tratados y grupos de investigación con igual o mayor peso que el que obtuvieron quienes se dedicaron a presentar una imagen de la ciencia en la era de la prosperidad y el progreso como la panacea. Eh, Aquí lo que intentamos hacer es dar cuenta de algunas tesis preponderantes, tanto de quienes defienden a ultranza la ciencia, pues imaginan una ciencia motivada solo por la lógica y la precisión, por la verdad, el orden y lo inmutable, que son esas visiones cientificistas, como de quienes ven también en la ciencia el origen de todos los males que padece la humanidad, un relato más, una narración que no tiene ninguna credencial que sea más válida que la que tiene un cuento, por ejemplo, de Borges, o de la medicina ancestral, o de los oráculos de la nueva era, por decirlo de alguna manera, y aquí volvemos a acordarnos de Paul Feyerabend. Los, los primeros, los que defienden la ciencia, corresponden a los que podríamos llamar objetivistas o cientificistas. Los segundos serían los construccionistas, que pregonan de manera distinta el cómo hacer la ciencia, o incluso pregonar las ideas de la anticiencia. Bueno, el propósito de estas reflexiones
no es intentar hacer un estado del arte porque es imposible a través de un video acerca de lo que se ha denominado en los últimos años las guerras de las ciencias. No es posible porque esto es muy extenso, lo cual es difícil debido a tanta escritura que se ha hecho y que ha corrido al respecto, aunque no por ello esto haya sido inútil. El propósito de acá hablar con ustedes es mostrar la tensión vivida entre un amplio sector de las humanidades y las ciencias aplicadas. La intención no es ahondar en la radicalización de las posturas, sino en explorar alternativas a esta disputa entre el construccionismo y el objetivismo de la ciencia, esperando que esto permita abrir diálogos entre ambas concepciones de ciencia, diálogos que puedan contribuir teóricamente a ampliar horizontes de comprensión acerca de la naturaleza de la ciencia con los subtemas que ello implica y de modo práctico la aclaración del papel de las humanidades en los procesos de enseñanza de las ciencias. En medio de esto está también esa vinculación del proceso de producción aplicado, de ciencia aplicada que está configurando lo que es la tecnología, cuando ésta se combina con la actividad de investigación de ciencia básica que da como origen a unos modelos de un pacto social de la ciencia distinto que podemos denominar tecnociencia. Y en lo que en los últimos tiempos, que ha sido mi propuesta que he hecho, de que es una tecnociencia que tiene visos geoestratégicos e incluso con una tesis adicional de última generación que estoy amalgamando, que es una tecnociencia que sí es geoestratégica, en la cual intervienen los países con su poder, pero que también es de un carácter corporativo, habida cuenta de que los financiadores privados cada vez tienen una preponderancia más grande como contratistas de los estados en la producción de conocimiento científico o el de desarrollo de dispositivos tecnológicos y que eso está vinculado con la apertura de mercados, el tomar dominio de áreas de producción y venta de bienes y servicios que tienen base tecnológica y científica. Entonces, hacia esos puntos puede apuntar todo este análisis que se está presentando en este momento. Para llevar a cabo pues esta intención dentro de este video, pues aquí intento esbozar algunas líneas generales que señalan el terreno de debate que pues ha sucedido. Posteriormente intentaré mostrar algún caso concreto del ataque a la ciencia por parte de Karin Norcetina, que es una filósofa de la ciencia continuadora de las aproximaciones antropológicas y sociológicas de la ciencia. Ataque que dirige al modo como los científicos llevan a cabo sus experimentos. Posteriormente plantearé la respuesta de algunos reconocidos filósofos de la ciencia ante los desafíos de la sociología de la ciencia. De esta confrontación se indicarán elementos que incrementan la polarización y algunas de las respuestas que se han generado. Y finalmente, pues voy a plantear alguna propuesta que es de varios filósofos de la ciencia que de manera contemporánea lo han planteado, que gracias al agotamiento por las batallas libradas y la necesidad de una salida que sea racional, que sea civilizada, pueda emerger como una alternativa para unos tiempos de tregua, sobre todo en momentos tan difíciles donde necesitamos de la ayuda de la ciencia para resolver varios de los problemas, por supuesto de la tecnología también, que en suma al final de cuentas será de las propias ayudas de la tecnociencia para borrar los errores que la propia tecnociencia ha generado. Miremos entonces en qué consiste las guerras de la ciencia a través de unas breves indicaciones que quisiera citar. Varios de estos temas de alguna manera en los videos que hay dentro del canal se han planteado a lo largo de estos últimos 2 años,
pero se han visto de ángulos diferentes. Por eso este video tiene una característica mm, que tiene un ángulo distinto, en el cual estoy presentando esta tensión u oposición entre cientificismo realista de la ciencia versus construccionismo social de la ciencia. La expresión guerras de la ciencia o science wars eh, ya ha entrado a formar parte de las expresiones clásicas dentro de los estudiosos de la ciencia. Su origen lo remontan algunos hacia finales de la década de los años 80. Sin embargo, la mayoría de los historiadores del fenómeno coinciden en que fue desde mediados de los años 90 que la expresión alcanza una madurez plena. Eh, que separados por una década coinciden con el detonante de estas guerras y que lo constituyó un libro de Gross y de Levitt. Es, estos libros, pues, o este libro, fueron, digamos, fue una de las piedras de toque que abrió el problema, que después fue más avanzado con los planteamientos de Sokal y Brigmont sobre las imposturas intelectuales, de lo cual intentaremos hablar más adelante. Llamémoslo así, la piedra de toque es el libro de Gross y Levitt, que este libro, la más alta superstición, la izquierda académica y sus reclamos a la ciencia, así se llama el libro. Planteaba con ojos críticos las pretensiones y los absurdos que se veían en trabajos recientes de los escritores postmodernos norteamericanos. Los y las feministas, los multiculturalistas, los ambientalistas radicales, especialmente en los campos de los estudios de la ciencia, es decir, historiadores, filósofos y sociólogos de la ciencia, pues están involucrados dentro de esta concepción. Y este libro generó una reacción en muchos ámbitos, destacándose por su posterior papel en las guerras de la ciencia. Y en ese sentido, pues surge el detonante que apareció en la revista de estudios culturales Social Test, del cual aquí hemos hablado en este canal anteriormente, una revista que dedicó un número completo para refutar las tesis de Gross y Levitt, aduciendo que ellos eran los apologetas del complejo militar industrial que defendía esta ciencia, esta ciencia objetivista, positiva, de tipo racional y de tipo objetivista que habían declarado la guerra a los cultivadores de los estudios de la ciencia, a los tecnoescépticos y los ciencioescépticos, a los y los ambientalistas de izquierda. Hay una segunda piedra en el zapato dentro de esta guerra que lo constituye el famoso escándalo de Alan Sokal y Jacques Bricmont, pero principalmente el de Alan Sokal, del cual aquí hemos dedicado en 2 oportunidades, creo, en unos videos que están dentro del canal, que en síntesis puede exponerse de la siguiente manera. 2 físicos inquietos por la evolución intelectual que han experimentado ciertos medios académicos en los Estados Unidos generaron pues una inquietud para llamar la atención sobre cómo la izquierda norteamericana estaba concibiendo la ciencia. En segunda medida, el experimento no ortodoxo de Alan Sokal, al enviar a la revista Social Test el artículo Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. En tercer lugar, la aceptación y la publicación del artículo en un número especial de esa revista dedicado a rebatir las críticas de varios científicos contra el posmodernismo y el constructivismo social. En cuarto lugar, pues la confesión posterior que hizo Alan Sokal que su experimento no ortodoxo era una broma, un artículo escrito que estaba plagado de absurdos, falto de lógica y enmarcado en el relativismo cognitivo
extremo, haciendo citas que no correspondían exactamente a una aplicación de los conocimientos científicos de las ciencias básicas de una manera que fuese rigurosa. Finalmente, en quinto lugar, pues el escándalo en la prensa popular y en la comunidad académica, eh, que se da tanto en los Estados Unidos como después en Europa. Hay unos libros que responden a las críticas que hace Sokal, y en su libro Imposturas Intelectuales, que escribió con Jacques Brickman. Y después otro libro que, a ver, lo tengo por acá, que se llama Imposturas Científicas, que son los malentendidos en el caso Sokal, que lo escribe, lo coordina, perdón, Badouin Yokudant, donde están la respuesta de varios intelectuales franceses a todos los ataques que en Imposturas Intelectuales se había planteado. Eh, Sokal, eh, pues podemos decir que Sokal reconoce aspectos positivos de los estudios sociales de la ciencia, entre los que destaca: la ciencia es una empresa humana y como cualquier empresa está sujeta a estricto análisis social, eso es válido. Las cuestiones con este respecto brotan y son de un fértil campo de indagación, de investigación para los historiadores, los sociólogos, los politólogos y los economistas. Eh, el debate científico está restringido en parte por actitudes mentales prevalecientes, las cuales a su vez dependen de profundos factores históricos que influyen en la manera de ver las cosas. No hay nada malo con la investigación informada sobre el mandato político vinculado con la ciencia, y de igual modo tal mandato no ciega al investigador a la hora de determinar hechos que sean inconvenientes. Eso es reconocible por parte de Alan Sokal. Sokal analiza bajo dos variables el alcance del artículo que él envió a la revista Social Test, esa impostura que él se inventó y que después dijo que era una broma y de la cual se sintieron indignadísimos muchos miembros de la comunidad progresista, de izquierda, de los análisis de la ciencia. La publicación de esa parodia y el contenido del artículo, pues, como les he dicho, eh, generó unos impactos eh, de indignación, de ira y de respuesta agresiva. Respecto a esto, pues dice que su artículo no prueba que todos los estudios de la ciencia son meros sinsentidos, ni que los estándares de este tipo de publicaciones son generalmente laxos. En efecto, apoyados en esta experiencia, muchos críticos de los estudios de la ciencia niegan de plano eh, el valor de cualquier investigación que en este campo se haga. A lo sumo, reconoce Sokal, el artículo prueba que los editores de la revista fueron negligentes al mandar a evaluarlo con pares expertos, tal vez suprimiendo este paso por el prestigio del investigador. Que esto es un peligro que sigue existiendo y que son prácticas que en cierto tipo de revistas siguen sucediendo por los nombres que se han construido dentro de el escalafón de charreteras que tienen los investigadores, llamémoslo así, eh, que es una especie de escalera de clase social intelectual que hace que ciertos artículos entonces no tengan el mismo rigor de, de referato que otros, y simplemente porque ya ha sido un autor que ha publicado muchas veces, entonces simplemente pasa fácilmente los filtros. Respecto a esto, el contenido del artículo, Sokal reconoce de una manera muy orgullosa y muy divertida que lo logró hacer, y afirma que gran parte del contenido más hilarante eh, con relación a la interpretación de este artículo lo dieron justamente los maestros posmodernos. El contenido del artículo revela que gran parte de los maestros posmodernos utilizan un vocabulario que es trivial
impreciso o no comprenden lo que leen. Eh, Primero que todo, se tienen enunciados que son absurdos o carentes de significado, palabras vacías y la exposición de una falsa erudición. Eso hace acordar a muchos de los maestros franceses. Segundo, tiene un pensamiento sentimental y una filosofía pobre que viene acompañada notablemente, aunque no siempre vale decirlo, en la forma de un relativismo superficial. Y esto desde el punto de vista filosófico, científico y epistemológico, además del ontológico, es de alto riesgo. Ejemplos de sinsentidos los encuentra Sokal en la asimilación de la teoría del caos que hace Gilles Deleuze y Guattari, la topología diferencial de Lacan e Irigaray, la cosmología de eh, Lyotard, el tiempo no lineal de Serres. Estos análisis los condensa en el libro que ya mencioné, Imposturas Intelectuales, escrito en compañía, como también les mencioné, de Bricmont, un profesor belga de física teórica. En el artículo, lo que prueba y no prueba el escándalo Social Test, que es otro artículo, detalla los sinsentidos que se evidencian en la recepción que hace Latour de la teoría de la relatividad de Einstein. El pensamiento descuidado que critica Sokal, manifiesta una confusión entre varios niveles, a saber, el ontológico, qué objetos existen en el mundo, qué enunciados acerca de esos objetos pueden decirse que son verdaderos o por lo menos que son verosímiles, si tenemos una postura que no es estrictamente de realismo cientifista. El epistemológico, ¿cómo pueden los seres humanos obtener conocimiento o producir conocimiento de las verdades acerca del mundo? Y si no decimos verdades acerca de los enunciados verosímiles, acerca de los fenómenos del mundo. ¿Cómo se puede evaluar la confiabilidad de ese conocimiento en términos de que puedan ser replicables? De que bajo unas mismas condiciones de carácter observacional, experimental, de utilización de variables y categorías específicas, pueda ser reproducible y que dé datos que sean comparables en términos estadísticos o en términos observacionales. La sociología del conocimiento podría aportar también las preguntas: ¿cómo están influenciadas los enunciados conocidos o cognoscibles por los seres humanos en cualquier sociedad dada por factores sociales, económicos, políticos, culturales o ideológicos? También se puede preguntar en términos de la ética individual: ¿qué tipo de investigación debería hacer o rehusar a hacer un científico o un tecnólogo? Estaría también la ética social, la colectiva. ¿Qué tipo de investigación debería cubrir, subsidiar o dar dineros públicos o viceversa, no cubrir o cargar con impuestos o prohibir qué, qué tipo de investigaciones? Sokal reconoce que todos estos niveles están interrelacionados. Sin embargo, entre ellos hay diferencias conceptuales que, si no se tienen en cuenta, favorecerían el relativismo superficial, que es de lo que ataca a este pensamiento progresista de los pensadores posmodernos y de los estudiosos sociales de la ciencia. Sokal finaliza el balance considerando el construccionismo social y el relativismo presentes especialmente en el programa fuerte de la sociología del conocimiento, que es una postura que está relacionada con los trabajos de la Universidad de Edimburgo, que tiene sus familiares en los trabajos de Bruno Latour, en menor medida de Bulgar, y entonces pues ahí va esa crítica. Él se apoya en una cita de Barnes y Bloor, en la cual se defienden y se explica el tipo de relativismo que adoptan. Ellos, Barnes y Bloor, tratando de defender este otro tipo de posturas.
Sokal comenta que ninguno de los dos sociólogos defiende un relativismo ontológico, sino que propugnan por uno de corte epistemológico. Y en ese sentido hay que tener una formación tanto eh, ontológica para poder determinar la naturaleza del objeto, del fenómeno específico sobre el cual se está haciendo una investigación. Y por supuesto, el de corte epistemológico, porque este determina el tipo de conocimiento que se construye a través de unas lógicas y formas procedimentales de generarlo. Pero esas lógicas y formas procedimentales que tienen que ver con las metodologías de investigación están también vinculadas con la naturaleza o la concepción del fenómeno que ha sido concebido como objeto de investigación. Porque no hay una, no, ahí no podemos desligar la naturaleza ontológica de la naturaleza epistemológica para los procesos de investigación. Mm, pudiera ser que se tratara de ciertos principios usados por la sociología y la psicología para explicar la causación, que también se pone en duda, de todas las creencias independientemente de nuestra evaluación en verdaderas o falsas, racionales o irracionales. Pero en este caso, Sokal no ve ninguna objeción que se pudiera dar. El problema surge cuando se proclama que solamente las causas sociales pueden entrar a explicar las creencias y para nada cuenta el mundo, actitud que es predominante en la mayoría de las investigaciones de estos sociólogos y que lleva a explicaciones que son confusas o absurdas de lo que sucede en la ciencia. Es indudable que en la medida en que se ha venido avanzando, uno se da cuenta en las últimas décadas que el complejo de la ciencia, la tecnología, ese complejo de la tecnociencia, es todo un proceso mega industrial. Y por supuesto hay elementos que son de orden estratégico, que son de orden administrativo, que son de orden tecnológico, que son de orden de ciencia básica, que son de orden financiero, que son de orden político, que son de político administrativo, que son de orden social, eh, que son de intereses individuales o de grupos de poder, que se entrecruzan como una serie de vectores que se suman y se restan, generando procesos tensionales en una inmensa dinámica de sistema complejo. Y que por supuesto aquí no podemos hablar de causaciones, de causalidades simples, sino que son unas sumatorias, diría, de alta matemática, de corte algebraico, por decirlo así, en las cuales pues todos estos vectores que tienen pulsiones con unos grados de fuerza se suman y se restan entre sí para dar lugar a los resultados de la actividad científica. Por supuesto, como conclusión, se puede decir que tanto Gross y Levitt, que fueron los que primero abrieron el debate, como Sokal y Bricmont, que denunciaron al amplio público los abusos de los estudios sobre la ciencia, de los estudios sociales de la ciencia, estudios que habían infiltrado la vida académica norteamericana en su momento, eh, generaron, llamémoslo así, una revitalización sobre el pensar de la ciencia, no simplemente para el mundo de lo académico, sino para la opinión pública, para la ciudadanía en general, que al final de cuentas son los financiadores o por lo menos cofinanciadores a través del sistema de impuestos de la actividad científica y tecnológica. De la misma manera hicieron que los críticos timoratos, temerosos de estas posturas cada vez más enraizadas dentro de la academia estadounidense, hicieran un frente contra los excesos de los llamados posmodernos, mmm, encontrando un auditorio que podríamos decir fue cada vez más concurrido y generó una situación más, digamos, popularizada del problema de la ciencia, lo cual lleva a una reacción social con respecto a cómo es que nuestros impuestos, para el caso norteamericano, pero eso puede valer para cualquier otro país, en la Unión Europea también está ocurriendo eso,
¿Para qué se están utilizando nuestros impuestos en el auspicio de procesos de desarrollo científico y tecnológico? Podemos decir que continuando con esta metáfora de la guerra de las ciencias, los contendores en ella son, pues por un lado, los que consideran que la ciencia no es más que una narración, es un relato, un metarrelato, un mito, una construcción social, es decir, quienes representan una postura que es construccionista, que obviamente reaccionan de un modo airado contra Sokal y Birkman, como ya lo hemos señalado, y por el otro, los que ridiculizan tales posturas y defienden a ultranza en la imagen científica tradicional, que tampoco es una visión que sea suficientemente aceptable porque la ciencia y la tecnología a lo largo de los siglos XIX y XX tienen sus pecados y pecados mortales en relación con el uso de los conocimientos, el uso de los diseños e inventos para generar muerte, dolor, destrucción y explotación de grupos humanos. Aunque estos últimos, los científicos, dan la apariencia de ser moderados y racionales, también ellos caen en excesos y también en simplificaciones, subvalorando preguntas que se hacen desde el flanco del construccionismo que son válidas en relación justamente con la financiación, el desarrollo y la intencionalidad de la producción científica y tecnológica. Podemos examinar ahora una batalla que se dio en torno al laboratorio. El recorrido que hemos hecho hasta el momento nos ha permitido distinguir los elementos esenciales de la discusión sobre la naturaleza de la ciencia y las razones de quienes se alzan como defensores que están representados por Sokal. Veamos ahora en esta otra parte de mi disertación uno de los ataques de quienes estudian la ciencia desde los campos de la antropología y la sociología. Ellos critican sobre el científico como experimentador. Es un tema que es muy poco abordado por los filósofos de la ciencia anteriores a 1980 y es un terreno muy apropiado para los estudios de la ciencia actual, especialmente por los estudios construccionistas de la ciencia. El recurrir a este caso permitirá no solo comprender parte de la reacción de Sokal, sino también a identificar los retos que estas corrientes han lanzado a la imagen tradicional de la ciencia. Las respuestas a tales retos o bien han incendiado la discusión o bien han permitido hallar puntos de encuentro para superar las visiones en conflicto. Es el tipo de estudios en los cuales se hace investigación sobre la investigación. El libro indicado para entablar este debate sería La vida en el laboratorio, la construcción social de los hechos científicos, que fue un trabajo que realizaron Bruno Latour y Steve Bulgar, que ya hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, aquí no nos vamos a referir a este trabajo pionero, sino a una versión posterior que utiliza la misma metodología propuesta por Latour y Bulgar, y llega a similares resultados, aunque quizá con una mayor radicalidad. Hay postura de ideologizante, llamémoslo así. Estamos haciendo alusión exclusivamente a la socióloga austriaca, si no estoy mal, Karin Nord-Cetina, quien en 1981 escribió el libro La fabricación del conocimiento, un ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la ciencia. De este libro, pues vale resaltar la pretensión epistemológica que le da la autora a sus tesis, reduciendo al máximo cualquier referencia a la metodología que propone, una especie de etnografía de la ciencia, así como sus descripciones respecto a cómo se comportan los científicos en el laboratorio, que es un trabajo muy semejante al que hicieron Latour y Bulgar en los laboratorios de biología en los Estados Unidos. Bueno, el punto central del ataque de los construccionistas lo constituye la debilitación de los hechos. Para Nord-Cetina, los hechos no son algo que podamos dar por sentado, algo que pueda ser pensado como la roca sólida sobre la cual se construye el conocimiento. En realidad, su carácter es bastante problemático. Y aquí es donde vuelve a aparecer un punto que habría que ver si todos los construccionistas lo tienen en cuenta.
el problema ontológico y epistemológico del cual hablaba hace un rato. Tanto es este problema que con frecuencia, si los confrontamos, hay veces que no es posible poderlos identificar, se esfuman. En este sentido, el construccionismo se opone al objetivismo, para el que la definición de Norsetina, el mundo está compuesto de hechos y el objetivo del conocimiento es proveer una versión literal de cómo es el mundo, de cómo funciona el mundo, que sería más preciso decir de cómo opera o cómo funciona el mundo. Obviamente, Norsetina sostendrá que el objetivista olvida el carácter constituido de los productos científicos y que la facticidad de los mismos no es más que una constitución del mundo a través de los procedimientos de la lógica científica. Sus explicaciones y sus validaciones también estarán basadas en esta lógica científica. En este contexto, Norsetina plantea que existen modelos de éxito que no necesariamente están apoyados en los presupuestos objetivistas, modelos no ajenos a las ciencias. Los psiquiatras, por ejemplo, han usado con mucha frecuencia terapias conductistas para tratar exitosamente desórdenes psiquiátricos mayores y menores de los que dicen no tener o necesitar ninguna explicación descriptivamente adecuada. Las anteriores reflexiones llevan a Norsetina a la conclusión que el presupuesto de un mundo factual estructurado a manera de leyes y conjunciones constantes de acontecimientos no pasa de ser una suposición, una hipótesis teórica que solo opera en el trabajo del laboratorio, más no en la práctica. En la práctica, esas conjunciones constantes son las raras excepciones, como lo es el éxito predictivo. En este sentido, hay unos acercamientos entre los planteamientos de Norsetina con varias de las hipótesis francotiradoras que siempre hizo Paul Feyerabend, sobre todo en contra el método y en la obra Adiós a la razón. La conclusión a la que llegó Norsetina plantea los siguientes cuestionamientos. ¿Existe diferencia entre el mundo, llamémoslo real, y el mundo del laboratorio? Y si existe tal distinción, ¿acaso lo que se predice para el mundo del laboratorio opera en el mundo real? Es una pregunta que tiene toda la validez, porque en el mundo del laboratorio hay un control de variables. En el mundo de lo real se supone que las variables no tienen ningún control por parte, sino que operan, simplemente operan. Y eso ya lleva a una situación que es contrastable en el sentido de poner en duda la naturaleza de todo este proceso de investigación científica. Entonces, en este caso tendríamos que concluir que el éxito predictivo en el laboratorio no sobrepasa el ámbito del laboratorio y que éste se convierte en el taller donde se fabrican hechos que no son los hechos del mundo, sino el resultado de los experimentos del científico. Pero no significará que eso ocurre en el mundo. De este modo, las leyes de la ciencia no son aproximaciones a la verdad o a verosimilitudes de enunciados científicos, ni descriptivamente son adecuadas, sino que son transfácticas y son reglamentaristas basadas en un método o un protocolo metodológico que se hizo para el laboratorio. De este modo, lo que mueve a los científicos no es el razonamiento teórico, sino un razonamiento práctico, dice Norsetina. Igual que con cualquier juego, el ganar depende menos de las reglas que lo que se hace dentro del espacio creado por esas reglas. Entonces, creo que ese tipo de cuestionamiento es un cuestionamiento serio que tiene sentido y que vale la pena que por un lado la comunidad de los cientifistas objetivistas tengan en cuenta. Vale decir entonces que el giro del razonamiento teórico al práctico abre a Norsetina un campo de investigación, a su modo de ver, que es más prolífico en lo que tiene que ver con la formulación de una teoría empírica del conocimiento,
pues se supera el mito científico como descubridor de leyes de la naturaleza. En eso hay un total valor del enunciado. Porque si los trabajos de laboratorio no pueden resultar simulaciones del mundo real que se investiga, sino que hay unos fraccionamientos del mundo con control de variables, pues estos resultados que se den en las pruebas de laboratorio no podrán ser representativos, sus conocimientos obtenidos de lo que efectivamente puede estar ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, no sería una explicación del mundo. En ese sentido, habría que entonces ver que hay que superar ese mito del científico como descubridor de leyes, eh, como enunciador de lo que existe, de lo que hay, y se le ve inmerso en una trama de intereses, elecciones y transformaciones y construcciones que parten de lo que supuestamente es. Entonces, la confirmación de la distinción entre la naturaleza del mundo y la naturaleza de lo que hay en el laboratorio genera pues un vacío, una brecha, eh, así como el desvelamiento del trabajo del científico reducido a juegos de intereses que llevan a Norsetina a establecer sus premisas, que son las siguientes. Más que verdades epistemológicas, los científicos utilizan en el laboratorio funciones pragmáticas, también funciones retóricas. En la investigación se resalta el carácter político que sobrepasa el posible credo del científico. La teoría pura es una ilusión que la ciencia ha heredado de la filosofía. Son críticas muy fuertes. Entonces observemos las críticas que se hicieron desde la perspectiva de los objetivistas, realistas científicos, y ahora estamos viendo las de los construccionistas. Esto permite tener una visión, digamos, como muy seria, muy cargada de argumentos que nos permite examinar bien la dinámica del problema. Quizá lo que más recalca este tipo de estudios es lo denominado por Norsetina como la carga de las decisiones, o lo que otros podrían abordar desde la pregunta por la posibilidad de la elección racional. Dice Norsetina, los procesos de fabricación de los estudios o de los resultados científicos y los datos empíricos involucran cadenas de decisiones y negociaciones mediante las cuales se generan sus resultados. Dicho de otra manera, necesitan que se haga una selección, y esto implica una toma de decisiones. Hay una elección racional. Las elecciones, a su vez, solo pueden hacerse sobre la base de previas selecciones. Se basan en traducciones de otras selecciones. Entonces, podemos hacer la exploración de este planteamiento. Tenemos a un científico o un grupo de investigación frente a un enigma. A su alrededor se encuentran variados instrumentos para responderla. La literatura previa, conversaciones con los colegas, herramientas de laboratorio, dispositivos, instrumentos, aparatos. No existe un modo de respuesta, por lo tanto deben elegirse los medios por los cuales se resolverá la pregunta y se enfrentará a la investigación. En tanto no existe un camino trazado, el investigador deberá seleccionar sus medios y persuadir a la comunidad científica sobre sus resultados. Las implicaciones que Norsetina ve en este proceso selectivo en el campo que deja abierto a las alternativas, es decir, el científico eligió tal camino. Sin embargo, los caminos se pueden desplegar en multitud de horizontes. Son múltiples salidas y múltiples posibilidades que están vinculadas con procesos de elección racional. Y hay veces que de pronto no son elecciones racionales, sino que son elecciones que están vinculadas con intereses, que no necesariamente son racionales. Si los objetos científicos son selectivamente extraídos de la realidad, se los puede deconstruir, cuestionando las selecciones que incorporan. Si los hechos científicos son fabricados, en el sentido de que son derivados de decisiones, pueden ser defabricados, imponiendo decisiones alternativas. Trasladado al ámbito del laboratorio, tanto los hechos relevantes para la investigación como las formas de abordarlos responden a procesos de selección. Si se supone que es el trabajo del laboratorio el que valida los enunciados, pues tal validación no conforma
una opinión científica, sino que constituyen solidificaciones de hechos construidos previamente en el laboratorio, exentos o debilitados de cualquier principio de racionalidad. Parece claro que no podemos esperar reducir estas situaciones a un número pequeño de criterios y mucho menos a un principio de racionalidad que nos permitiría de allí en más predecir selecciones del laboratorio del científico. Más bien, tendremos que tomar esas selecciones como producto de la coocurrencia e interacción de factores cuyo impacto y relevancia se constituyen en un tiempo y un lugar dados, es decir, de las circunstancias en las cuales el científico actúa. Observen ustedes lo complejo que es esto. Entonces se podría decir que Norcetina no observa con preocupación el hecho de que no existan criterios de selección y que por tanto podríamos sucumbir ante cualquier cosa eh, que pudiera ocurrir al estilo de lo que ya había planteado Paul Feyerabend. Para ella, la indeterminación no es ni extraña a la ciencia ni es perjudicial a ella. Es más, sin tal indeterminación, el progreso de la ciencia sería impensable. Gráficamente diferencia el proceso disruptivo en la ciencia con otras imágenes. El ruido en la teoría de la comunicación, los errores en el código genético, las perturbaciones en un sistema termodinámico, son ejemplos de ello. Esas disrupciones de las que nos habla Norcetina son vistas más bien como un elemento sine qua non de una organización progresiva del sistema hacia la creciente complejidad que tienen los fenómenos que se investigan, a pesar de los errores locales o de las pérdidas de información. Vale decir que finalmente esta aproximación al problema del laboratorio desde el punto de vista de la sociología construccionista de la ciencia intenta desde métodos que se pretenden científicos explicar el por qué los científicos en el laboratorio no son razonadores teóricos. No buscan a toda costa aproximarse a alguna verdad o a algunos enunciados de fuerte verosimilitud. Se esfuerzan porque sus experimentos tengan éxito y ellos obtengan prestigio. Esto sí que es una verdad de apuño que uno encuentra en las comunidades académicas y científicas. Y otras muchas conclusiones poco exploradas por los filósofos obsesionados por las teorías, que es lo que yo he denominado a lo largo de muchos videos los estudios internalistas en filosofía de la ciencia, donde es todo el conjunto de estudios que son asépticos a la intencionalidad humana, a las pretensiones e intereses humanos y que solamente son los estudios de lógica, racionalidad y metodologías, básicamente, que es ontología, epistemología y metodología en estado puro, con los apoyos de la lógica y del lenguaje científico. La presentación esquemática de cada una de estas posturas pues nos permite sugerir modos posibles de salir de esta dicotomía entre objetivismo, que defiende el racionalismo cientifista, y del construccionismo social de la ciencia, que plantea cuestionamientos como los que acabo de señalar. Pienso que esta primera presentación sería válida para este momento de reflexión. Yo terminaría acá esta primera parte, esta sería una primera parte. Haríamos un siguiente video donde vamos a analizar otros componentes, de tal manera que en esta primera parte miramos los argumentos de los objetivistas, los argumentos de los construccionistas sobre los estudios de la ciencia y vamos en el siguiente video a ver algunas salidas en falso del dilema objetividad-construcción. Por lo pronto les agradezco mucho su atención. Espero que les haya interesado. Esto es un problema que es real, continuo y permanente dentro de la actividad científica. Nos vamos a ver en el siguiente video con la continuación de este problema, pero desde la perspectiva de las salidas en falso dentro del dilema objetividad-construcción. Muchas gracias y que tengan un resto de día feliz.